Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo, el chisme jugoso y por supuesto, el amor, o la falta de él, en el mundo de las celebridades. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema candente que nos quema los dedos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el drama, la intriga y las especulaciones que rodean a una de las parejas más queridas, y luego más desconcertantes, de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, estoy hablando de ellos. Los mismísimos Serkan Bolat y Eda YLDZ que robaron nuestros corazones en Love is in the Air. ¿Pero por qué estamos hablando de ellos hoy?, te preguntarás. Bueno, resulta que algo bastante inusual ha ocurrido recientemente en sus redes sociales, algo que ha desatado un verdadero torbellino de rumores y teorías entre sus fans. Estoy hablando de la misteriosa desaparición de fotos. Sí, has oído bien. Fotos. Fotos de un lugar muy específico, el hotel donde supuestamente, y según muchos fans, la pareja compartió momentos muy especiales. Hoy vamos a analizar este enigma al detalle. Vamos a examinar las pruebas, las teorías y los posibles motivos detrás de esta borradera masiva. ¿Será acaso el fin definitivo de una era? ¿Un intento desesperado por mantener algo en privado? ¿O simplemente un error técnico? Acompáñame en este viaje porque vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis en profundidad y debates apasionados. Además, dale a la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí vamos a desentrañar este misterio. Bien, pongámonos en situación. Kerem y Hande, como ya sabemos, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam como la conocemos en Turquía. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza y, finalmente, la pareja confirmó lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Los fans enloquecieron. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Sus fotos juntos en redes sociales eran un festín para los ojos, demostraciones públicas de afecto que nos hacían suspirar a todos. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, miradas cómplices, todo era perfecto. Era una época dorada para los fans de Anker, como cariñosamente se apodó a la pareja, inundada de momentos capturados que alimentaban la fantasía de un amor tan idílico como el que interpretaban. Desde escapadas a playas paradisíacas hasta celebraciones íntimas, cada publicación era una confirmación de que la magia de la pantalla había trascendido a la vida real. Incluso las marcas se unieron a la fiebre, capitalizando la imagen de la pareja en campañas publicitarias que les permitían mostrar su complicidad y atractivo en un contexto profesional. Pero, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a surgir. Al principio muchos los descartaron como simples chismes, pero a medida que pasaba el tiempo y las señales se hacían más evidentes, el pánico comenzó a apoderarse de la fanaticada. La falta de interacciones públicas, la ausencia de publicaciones conjuntas y un lenguaje corporal que, según los más observadores, denotaba cierta frialdad, fueron los primeros indicios de que algo no andaba bien. Los foros de discusión y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis exhaustivos de cada gesto y palabras, buscando desesperadamente una explicación a lo que parecía inevitable. Los fans intentaban aferrarse a la esperanza, argumentando que quizás se trataba de una estrategia de relaciones públicas o simplemente de un periodo de mayor privacidad, pero la realidad era que la llama se estaba apagando. La pareja dejó de publicar fotos juntos, dejaron de comentar en las publicaciones del otro, y sus apariciones públicas se volvieron cada vez más esporádicas. Las alfombras rojas que antes iluminaban juntos, ahora las recorrían por separado, dejando un vacío palpable que los fotógrafos no podían ignorar. Las entrevistas individuales se volvieron más cautelosas, evitando cualquier mención directa al otro y eludiendo las preguntas sobre su relación con respuestas ambiguas y evasivas. El silencio era ensordecedor. Finalmente la confirmación llegó: Kerem y Hande habían terminado su relación. El golpe fue duro para sus fans, que se negaban a creer que el amor entre Serkan y Eda no había sido suficiente para superar los obstáculos de la vida real. La noticia resonó en los medios de comunicación a nivel internacional, generando un tsunami de reacciones entre los seguidores de la serie y de la pareja. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también ha incursionado en el mundo del modelaje, convirtiéndose en imagen de importantes marcas.
Su presencia en eventos de moda se ha intensificado, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su trabajo en nuevas producciones ha recibido elogios de la crítica, demostrando su versatilidad y talento para interpretar personajes complejos y diversos. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en la actuación, además de involucrarse en proyectos de producción y escritura. Ha explorado diferentes géneros y formatos, desafiándose a sí mismo con roles que le permiten mostrar su madurez actoral. Además, ha utilizado su plataforma para abogar por causas sociales y ambientales, convirtiéndose en una voz influyente en temas importantes. Ambos han demostrado una notable capacidad para reinventarse y seguir adelante, a pesar de la presión mediática y el escrutinio constante. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, la borradera de fotos. Resulta que en las últimas semanas, los fans más observadores han notado algo muy extraño. Muchas de las fotos que Kerem y Hande publicaron durante su relación, especialmente las tomadas en un lujoso hotel en el que solían hospedarse, han desaparecido de sus perfiles de Instagram. Los detectives de Internet, armados con capturas de pantalla y un profundo conocimiento de los archivos de la pareja, comenzaron a documentar la evidencia de la borradera masiva. Comparaciones lado a lado de sus perfiles revelaban la ausencia de fotografías que hasta hace poco formaban parte del mosaico de su historia de amor. La noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales, generando un debate intenso y un sinfín de teorías. Esto, por supuesto, ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Por qué borrar esas fotos en particular? ¿Qué significa esto? ¿Acaso están tratando de borrar todo rastro de su pasado juntos? ¿O hay algo más detrás de todo esto? La elección del hotel como foco de la eliminación ha añadido una capa de misterio a la situación. ¿Por qué ese lugar en específico? ¿Acaso alberga recuerdos particularmente dolorosos o delicados? ¿O simplemente es un símbolo de una etapa de sus vidas que desean dejar atrás por completo? La falta de una explicación oficial ha permitido que la imaginación de los fans vuele libremente, creando escenarios que van desde reconciliaciones secretas hasta conflictos irreconciliables. Para entender mejor la situación, es importante analizar el contexto. Como ya mencioné, Kerem y Hande terminaron su relación hace ya bastante tiempo. Es normal que con el paso del tiempo, las personas quieran hacer cambios en sus redes sociales, ya sea para actualizar su imagen, para enfocarse en nuevos proyectos o simplemente porque ya no se identifican con ciertas publicaciones. La evolución personal es un proceso natural, y las redes sociales, como reflejo de nuestras vidas, también cambian con nosotros. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que mantener esas imágenes en sus perfiles ya no se alinea con su presente y futuro. Sin embargo, la borradera de fotos del hotel es particularmente intrigante porque, según los fans, ese lugar tenía un significado especial para la pareja. Se dice que allí celebraron aniversarios, pasaron fines de semana románticos y vivieron momentos muy felices. El hotel, ubicado en un enclave exclusivo y reconocido por su privacidad y lujo, se convirtió en un refugio para la pareja, lejos del ojo público y de la presión mediática. Los fans han identificado detalles específicos en las fotos eliminadas que sugieren que el hotel era un lugar de conexión profunda y de momentos íntimos. Borrar esas fotos, por lo tanto, parece ser algo más que una simple limpieza de redes sociales. Implica la eliminación de recuerdos valiosos y la renuncia a un capítulo importante de sus vidas. Una de las teorías más populares entre los fans es que Kerem y Hande están tratando de proteger su privacidad. Después de su ruptura, ambos fueron objeto de un intenso escrutinio mediático. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y los rumores sobre sus vidas sentimentales no cesaban. La presión constante de los paparazzi y de los medios de comunicación pudo haberlos llevado a tomar medidas drásticas para proteger su intimidad y evitar que se sigan alimentando las especulaciones sobre su relación. La borradera de fotos podría ser una estrategia para crear una barrera entre su vida pública y su vida privada, y para recuperar el control sobre su imagen. Otra teoría, un poco más dramática, sugiere que la borradera de fotos es una señal de que las cosas no terminaron bien entre Kerem y Hande. Tal vez hubo algún desacuerdo o resentimiento que los llevó a querer borrar todo rastro de su pasado juntos. Esta teoría, sin embargo, es menos probable, ya que ambos han mantenido una actitud cordial en público y nunca han hecho comentarios negativos el uno del otro. A pesar de la ruptura, han demostrado profesionalismo y respeto mutuo, lo que sugiere que la separación fue amigable y que no hay rencores ocultos. Sin embargo, la posibilidad de que existan sentimientos no resueltos no puede descartarse por completo, especialmente considerando la intensidad de su relación y el impacto que tuvo en sus vidas. Una tercera teoría, quizás la más plausible, es que la borradera de fotos es simplemente una decisión personal de cada uno. Es posible que al ver esas fotos se sientan nostálgicos o incómodos y prefieran eliminarlas para poder seguir adelante con sus vidas. La nostalgia puede ser un sentimiento agridulce que nos recuerda momentos felices pero también nos impide avanzar.
Para algunos, la mejor manera de superar una ruptura es cortar todos los lazos con el pasado, incluyendo la eliminación de fotos y recuerdos. En este caso, no habría ninguna razón oculta detrás de la borradera, simplemente una cuestión de preferencia personal. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que haya sido una decisión de sus respectivos equipos de marketing. A veces los equipos de marketing de las celebridades recomiendan borrar ciertas fotos o publicaciones para mejorar la imagen pública de sus clientes o para evitar posibles controversias. La imagen de una celebridad es un activo valioso que debe ser cuidadosamente gestionado, y los equipos de marketing pueden considerar que las fotos del hotel ya no son relevantes o beneficiosas para la marca personal de Kerem y Ande. Ahora analicemos la evidencia que tenemos. En primer lugar, es importante destacar que no todas las fotos de Kerem y Ande han sido borradas. Aún quedan algunas publicaciones en sus perfiles donde aparecen juntos, aunque la mayoría son fotos promocionales de Love is in the Air o fotos grupales con otros actores y miembros del equipo de la serie. Esto sugiere que la intención no es borrar por completo su historia, sino más bien seleccionar cuidadosamente qué recuerdos mantener y cuáles eliminar. Las fotos que han desaparecido son, en su mayoría, fotos personales tomadas en el hotel, como selfies, fotos de paisajes o fotos de comidas que compartieron juntos. Esto refuerza la idea de que la borradera está dirigida específicamente a los recuerdos de ese lugar en particular. La especificidad de la eliminación sugiere que el hotel tiene un significado simbólico que va más allá de un simple lugar de vacaciones. Otro dato interesante es que la borradera de fotos parece haber ocurrido de forma gradual. Los fans han notado que algunas fotos desaparecieron hace semanas, mientras que otras fueron borradas más recientemente. Esto sugiere que no fue una decisión impulsiva, sino algo que planearon con anticipación. La gradualidad de la eliminación podría indicar que fue un proceso emocionalmente difícil y que requirió tiempo y reflexión. Además, algunos fans han intentado contactar a los representantes de Kerem y Ande para obtener una explicación sobre la borradera de fotos, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. El silencio de sus representantes solo ha alimentado aún más las especulaciones. La falta de transparencia ha permitido que la imaginación de los fans vuele libremente, llenando el vacío con teorías y conjeturas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la borradera de fotos? ¿Creen que es una simple coincidencia, o hay algo más profundo detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. En mi opinión, creo que la borradera de fotos es probablemente una combinación de factores. Por un lado, creo que Kerem y Ande están tratando de proteger su privacidad y evitar que se siga especulando sobre su relación pasada. La presión mediática puede ser abrumadora, y es comprensible que quieran poner límites y recuperar el control sobre su vida personal. Por otro lado, creo que también es una decisión personal de cada uno, una forma de cerrar un capítulo de sus vidas y seguir adelante. La superación de una ruptura es un proceso individual y complejo, y cada persona tiene sus propias estrategias para lidiar con el dolor y la nostalgia. Borrar las fotos del hotel podría ser una forma de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo. No creo que haya ninguna razón oculta o resentimiento detrás de la borradera. Ambos parecen haber madurado y superado su ruptura, y están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Han demostrado profesionalismo y respeto mutuo, lo que sugiere que la separación fue amigable y que no hay rencores ocultos. Borrar las fotos del hotel simplemente es una forma de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Es una señal de que están listos para nuevos comienzos y para explorar nuevas oportunidades en sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, también entiendo la decepción de algunos fans. Para muchos, Kerem y Ande eran la pareja perfecta, un símbolo de amor y felicidad. Ver que su relación terminó y que ahora están borrando los recuerdos de su pasado juntos puede ser doloroso. La desilusión es comprensible, especialmente para aquellos que se identificaron profundamente con su historia de amor. Pero es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas personales y a manejar sus redes sociales como mejor les parezca. La empatía y el respeto son fundamentales para comprender sus decisiones y para evitar juicios precipitados. Y aunque es comprensible que los fans quieran saber la verdad detrás de la borradera de fotos, es importante respetar la privacidad de Kerem y Ande y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. La especulación y el acoso mediático pueden ser perjudiciales para su bienestar emocional y para su salud mental. Al final, la borradera de fotos del hotel es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Pero lo importante es recordar que el amor, como todo en la vida, puede ser fugaz. A veces dura para siempre y a veces se desvanece como una estrella fugaz. Lo que queda son los recuerdos y las lecciones aprendidas.
Y aunque el amor entre Kerem y Ande haya terminado, el legado de Love is in the Air seguirá vivo para siempre. La serie nos enseñó que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que vale la pena luchar por él, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La magia de Serkan y Eda seguirá inspirando a generaciones de fans. Así que en lugar de lamentarnos por la pérdida de una relación, celebremos el amor que nos brindó Love is in the Air y sigamos apoyando a Kerem y Ande en sus carreras y en sus vidas personales. Su talento y su carisma seguirán brillando en nuevos proyectos y seguirán cautivando a audiencias de todo el mundo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado interesantes nuestras teorías sobre la borradera de fotos de Kerem y Ande. En resumen, hemos analizado el misterio de la desaparición de las fotos de Kerem y Ande del hotel donde solían hospedarse, explorando diferentes teorías, desde la protección de la privacidad hasta el simple deseo de dejar atrás el pasado. Hemos visto cómo este evento ha generado un gran revuelo entre los fans y cómo ha puesto de manifiesto la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades. La borradera de fotos es un recordatorio de que las relaciones de las celebridades son tan complejas y frágiles como las de cualquier persona, y que merecen respeto y comprensión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo y me cuenten qué les pareció el vídeo. ¿Cuál es su opinión sobre la borradera de fotos? ¿Tienen alguna teoría propia que quieran compartir? Me encantaría leer